Señores, son las 8 de la mañana y 39 minutos. Es un gusto recibir a Jorge Bermúdez esta mañana aquí en Intercambio. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. A ver, quiero arrancar por un asunto que es muy coyuntural, pero que de alguna manera está arriba de la mesa y que me imagino que los trabajadores de la salud privada están mirando con mucha atención. Me refiero a una serie de brotes que ha habido de COVID-19 en algunas instituciones privadas. También las hubo en instituciones públicas, porque se han conocido en las últimas horas también algunos lugares desde en ACE que ha habido algún brote. ¿Cómo los trabajadores están viendo la situación? ¿Hay protocolos establecidos claramente? ¿Hay seguridad para los trabajadores en esta materia una vez que empiezan a aparecer estas situaciones? Bueno, lo primero es que el 17 de marzo la Federación Uruguaya de la Salud, el Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública celebraron un acuerdo donde se constituye un protocolo para la atención de la población, para el cuidado del trabajador de la salud frente al COVID, que establece con claridad cuál es el equipamiento que deben tener los trabajadores en las distintas áreas de trabajo, cuál es el comportamiento frente al COVID, y además, posteriormente, en días posteriores, se establece que, a pedido de la Federación Uruguaya de Salud y el Sindicato Médico del Uruguay, un mecanismo por el cual el BPS a todo trabajador que se le manifiesta COVID-19 en el desarrollo de su tarea va a ser certificado o es certificado como enfermedad laboral y por lo tanto por el Banco de Seguro de Estado y por lo tanto cobra el 100% de su salario mientras curse la enfermedad. Es decir, desde el comienzo hay un compromiso de los trabajadores de la salud privada, hay un compromiso de la Federación Uruguaya de la Salud, que es la organización que los representa, en enfrentar el COVID. Tanto es así que todos los materiales impresos que salen de nuestra federación tienen como hashtag, como logo, juntos venceremos al COVID-19. Por lo tanto, el compromiso es un compromiso total y desde el comienzo. ¿La contraparte empresarial va en el mismo sentido? Hemos tenido dificultades lógicas al comienzo sobre visiones al respecto, pero nos consta, o mejor dicho, no nos consta que hoy haya habido falta de materiales y no cuidado del protocolo por ausencia de esos materiales de cuidado de los trabajadores de la salud. No hay una constancia en eso. ¿Por qué no la hay? Porque ese protocolo que está escrito, que yo lamentablemente no lo traje, establece que además son los sindicatos de base de la Federación Uruguaya de Salud en cada lugar de trabajo los que deben denunciar cuando hay falta de los mismos para que a su vez la Federación Uruguaya de Salud elevara esa denuncia a lo que en su momento se llamó Comité de Crisis. Digo en su momento porque fue extinguido ese Comité de Crisis por decisión del Poder Ejecutivo. Así como tampoco funciona la Junta Nacional de Salud, que es la dirección política de la reforma y que nos parece imprescindible el desarrollo de esta pandemia, que esa Junta Nacional de Salud funcione y logre un intercambio necesario para poder concertar todo el abanico de fuerzas sociales del país y políticas incluso en el combate a la pandemia. A mí me da la impresión, como ciudadano y también como dirigente sindical, que hay una decisión política de parte del Poder Ejecutivo que a partir del establecimiento de la pandemia, de la declaración de emergencia sanitaria nacional, es el Poder Ejecutivo en exclusividad y centrado en la figura del Presidente de la República, los custodios y los guardianes de la salud de la población y por lo tanto quienes manejan la información y quienes toman las decisiones.
O sea, se desplaza la institucionalidad creada, digamos, en la ley que construyó el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud hacia el Poder Ejecutivo directamente. Sí, yo creo que es claro. Es más, desde el 8 de julio, la movilización de la Federación Uruguaya de Salud reclamando salud, trabajo y salario en la puerta del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública no nos recibió nunca más. ¿Está cortado el diálogo hoy con el ministro? Totalmente. Yo, es más, antes de... Apenas me levanté, una pandemia, me decís. Apenas me levanté ahora a las 6 de la mañana, le mandé un mensaje al ministro y al subsecretario. Y en estas horas vamos a enviar una nota conjunta con la Federación de Funcionarios de Salud Pública al ministro de Salud Pública para tener una reunión. Vos no podés sentarte frente a la televisión y enterarte por la televisión, por ejemplo, que se van a hacer hisopados obligatorios a todas las personas que ingresen a una mutualista. A los que vayan a internación, digamos. Lo que anunció ayer el ministro, que hay que ver cuáles son los visos de realidad, cuál es la forma que se va a... ¿Se puede instrumentar esto? Bueno, no una cosa es la idea, que puede ser buena. Ahora, ¿cómo se instrumenta? No lo sabemos, entre otras cosas, porque a nosotros nos informó que se iba a hacer. Los funcionarios de la salud no tienen idea. No tenemos idea. Estamos a la expensa de que lo que digan los prestadores, y cómo lo digan, y cómo lo hagan. Segundo elemento, que es preocupante, yo creo que se plantea casi una limitación del trabajo. Se toma como ejemplo a los trabajadores. ¿Esa medida decís? Se toma una medida continua. Se define, según lo que es la televisión. De vuelta, yo miré la televisión como todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, no tengo otra información que la que vi ayer de noche en los canales de televisión. Si salen a decir que lo que yo digo es mentira, bueno, sería bueno saber cuál es la verdad, y para eso la verdad la tiene que plantear el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria del país, empezando por el Ministro de Salud Pública, que ayer dio la conferencia de prensa. Se dice que se va a impedir que los trabajadores de los servicios de acompañantes trabajen o circulen en forma rotatoria. O no se sabe cómo se trabaja en los servicios de acompañante, o no se sabe cómo funciona el régimen de trabajo en la salud. En la salud, el trabajo rotatorio es lo común. Lo raro es el trabajo fijo en un solo lugar. Y eso le pasa a los médicos, a los no médicos. Se les dirá a los cirujanos que no pueden operar más que en un solo lugar, o a los anestesistas que no pueden atender en un solo lugar. Digo, ¿por qué? Porque tenemos dos puntas, ¿no? Da la sensación de que van sobre el hilo más fino, ¿no? Exacto. Tenemos dos puntas, los ricos de la salud y los pobres de la salud. Y el gobierno toma partido. Entonces, ¿sabe cuánto gana con lo que llama el jornal asegurado? Un trabajador de un servicio acompañante, jornal asegurado es tener 20 jornales asegurados. A ver. 21.000 pesos. En la mano. En la mano. El resto, después viene el descuento, ¿verdad? Sí. No en la mano, no 21.000 pesos. Bruto. Además Bruto. O sea que son gente que gana muy 16. mal. Después tiene que salir a hacer el resto para poder completar un salario más o menos, o sea que los trabajadores de los servicios acompañantes son trabajadores sumergidos. Pero después hay gente que no tiene el jornal asegurado. Y por lo tanto el trabajar en más de una institución cuidando es una realidad. Claro. ¿Cómo se va a hacer eso? Claro, o cómo se va a compensar a aquellos trabajadores que no podrán hacer estas rotaciones desde el punto de vista salarial. Si las cámaras de acompañantes están dispuestas a esta medida, tiene que compensar a los trabajadores el trabajo. Y además darle a ellos todos los materiales que se les exige, sobre túnica, etcétera, para moverse. Lo tienen que hacer todas, Y las que están en la cámara, CUESA, y las que no están en la cámara. Porque hay quienes están en la cámara y quienes no están en la cámara. Y quien no está en la cámara dice que no cumplimos lo que se acuerde con la cámara porque nosotros no estamos en la cámara. Claro. Bueno, aquí es para todos. Pero además, ¿qué pasa con los enfermeros? Claro. ¿Qué pasa? También rotan. Por supuesto, el 25% del personal de enfermería, auxiliares de servicio, rotan de institución por institución. Bueno, si hay algo que deja en evidencia este tipo de brotes de estos últimos días, es el multiempleo en el sector de la salud, ¿no? Yo creo que es el multiempleo, pero potenciado. A ver, ¿dónde
parece lógico que haya un brote, aunque a algunos se pueda asombrar. En un centro de salud. Porque es es lo que ha ahí. pasado en el mundo entero. Claro, es en el mundo entero. A mí lo que me sorprende es que el presidente de la República, hablando de la nueva normalidad, invita a la gente a bañarse en las aguas termales del litoral. Eso no parece normal. Es más, yo creo que aquí hay un discurso que se vendió rápidamente, que la pandemia estaba derrotada. Mantengamos 2 metros de distancia para mantener el resultado, dice el reclamo oficial, utilizando una metáfora futbolera, ¿verdad? Bueno, pero resulta que vos te subís a un ómnibus hoy y también cuando empezó la pandemia. ¿Y dónde están los 2 metros? Imposible. ¿Dónde está el tapabocas? ¿Dónde está el alcohol gel? Etcétera. Eso es imposible, y ya lo reconoció ayer el presidente de la Cámara de Transporte acá con nosotros. 2 metros de distanciamiento en el sistema de transporte es imposible, aunque aumentemos la flota y pongamos el 100% de los vehículos en la calle. Uruguay ha tenido ventajas comparativas que uno, cuando escuchaba al presidente de la República con algunos periodistas de la derecha argentina y otros que, por favor, ahora se dicen periodistas y antes eran presentadores de programas de guerras de vedette, resulta que se quiere comparar la densidad demográfica en el manejo de la pandemia de Montevideo y su área metropolitana con el conurbano bonaerense. Pero no tiene ni cómo empezar a contarse. Es como los casos que se dieron en 33 o los casos que se dieron en Rivera. No tiene nada que ver Rivera y 33 y su zona de adyacencia con lo que es Montevideo y su área metropolitana. Entonces, uno de los temas es la densidad demográfica que ha permitido a Uruguay enfrentar la pandemia. Otro de los temas es la existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual los trabajadores empujamos desde el comienzo para su creación. Y también luego criticamos porque entendíamos que el Frente Amplio debía profundizarlo mucho más y no lo hizo. Ahora, el Sistema Nacional Integrado de Salud, creación de los trabajadores y el gobierno del Frente Amplio, votado en contra por quienes hoy integran el gobierno, es una fortaleza que permitió también enfrentar esta pandemia, como el acceso al agua potable y como la conectividad. Es decir, tenemos elementos que hacen que Uruguay muy difícil estuviera en una situación de una pandemia desmadrada sin control, como en los países de la región, o como países mucho más grandes, como los Estados Unidos de Norteamérica, donde allí, si vos no tenés plata, te morís en un hospital público, y si tenés plata, tenés que pagar un seguro médico que a veces te sale. Hay gente que tiene deudas de hasta $1 millón con un seguro médico porque estuvo 2 meses en un CTI, en un centro de salud en los Estados Unidos. Quiero volver a dar un paso hacia atrás en lo que decías. Decías, desde el 8 de julio no hay diálogo con las autoridades de la salud, y mientras tanto, mientras no hay diálogo, hay varias situaciones que se están dando, digamos, de manera concatenada. Primero, la crisis ha generado mucha gente en seguro de paro y mucha gente despedida. Eso probablemente genere gente que se va a salir de las instituciones privadas. Por lo tanto, esas instituciones privadas van a dejar de recibir esas cápitas. Esa gente va a ir al sistema público, al subsistema público, que es ACE. ACE se va a ver tensionado porque sin más recursos va a tener que atender más gente. Además, habrá que ver cuál es la sostenibilidad del sistema privado en la medida que va a haber gente que se va a ir saliendo del sistema privado. Es decir, la situación parece ser bastante difícil y delicada, además de que el sistema se va a ver tensionado porque va a tener que ir mayores costos. La pandemia y la pospandemia va a generar mayores costos si se quiere actuar, digamos, de manera responsable en el cuidado de la salud de las instituciones. Y mientras esto pasa, no hay diálogo entre los sindicatos y la autoridad sanitaria del país. Hay algo ahí que no me está cerrando demasiado. Gabriel, compartimos tu análisis. Hoy ya existen, grafiquémoslo con números, hoy ya existen 50.000 cápitas que se han perdido. Producto de 200.000 seguros de paro y 100.000 desocupados. Y el gobierno hace mucha fuerza para echarle al gobierno anterior la culpa de que ya venimos mal, que la crisis de la economía, y que por eso los seguros de paro. Está bien, a mí ni yo defiendo al gobierno anterior, ni ataco a este por atacarlo, pero los hechos son los hechos. La realidad es la realidad, y como alguien dijo alguna vez, es la verdad. Entonces, la realidad, que es la verdad, nos muestra que hoy hay 70.000 nuevos usuarios en salud pública. En ACE. Sí.
y que esa proporción va a aumentar de la mano de la pérdida de socios de las instituciones, de la mano del aumento del desempleo. Si se plantea una desocupación que va a estar entre el 16 y el 18% a fin de año, si se plantea una caída del Producto Bruto Interno que va a estar entre el 3 y el 3,5%, entonces la caída de afiliados de las instituciones es irremediable, y con ello la caída de algunas instituciones. ¿Sí? Sí, porque además estamos... ¿No se había logrado cierta estabilidad económica financiera en estos años? Se había que logrado. Permitía, bueno, eventualmente paliar situaciones de este tipo. Se había logrado una cierta estabilidad económica financiera, pero esas fueron nuestras críticas al Frente Amplio, entre otras cosas. Había que tener un mayor control de cómo se gasta. Es más, la FUS hace un par de años lanzó una campaña de una auditoría pública de las instituciones. Problema en algunos casos, ¿no? Sonados, gerentes que ganan entre 1 millón y 2 millones de pesos por gerenciar una mutualista con dineros que son públicos. Sí, claro, porque esta es una aclaración bien interesante, que yo siempre trato de hacerla. Porque dicen, no, bueno, las instituciones privadas con el dinero pueden hacer lo que quieran porque son empresas privadas. Pero se financia con dinero público, claro, con dinero de los trabajadores. Claro. El que dice eso tiene una visión de Estado, juez y gendarme. Eso es una concepción neoliberal, clara. Los dineros públicos, bueno, no sé qué, son de la salud, bueno, que lo manejen los privados, y los privados... Eso es una concepción neoliberal, claramente neoliberal, y muy despreocupada de dónde va la plata de la gente. Capaz que lo dice alguno que tiene intereses en eso, o capaz que lo dice alguno que, quiere ser más realista que el rey. La situación es esa. Ahora, esa discusión hoy no tenemos condiciones de darla. ¿Cuál? La condición de cómo se gerencian las instituciones hay que darla después. Por eso nosotros... La fragilidad hace que lo que haya que ocuparse es en la sostenibilidad del sistema. Exacto, hay que sostener el sistema para enfrentar la pandemia. Porque si nosotros dejamos que se caigan las instituciones, va a haber un colapso en el sistema de salud. Ni yo soy tremendista, ni nada que se le parezca. Lejos, toda mi vida estuve de cuanto peor mejor. Por lo tanto, no es una cuestión de cuanto peor mejor, es lo que va a pasar. Pero lo que ya está pasando. Yo tampoco quiero ser tremendista y no me interesa nombres ni nada, pero cuando decís que hay instituciones que pueden caer, estás hablando de instituciones, digamos, grandes que tengan, que después contener a la población que atendía sea un problema para el sistema de salud. Lo que pasa es que algunos empresarios de la salud tienen una máxima que yo se la escuché al contador Damián, y lo cual me paro en un acto simbólico porque yo soy mancha, de que la cuestión cuando se debe es que hay que deber mucho. Sí. Entonces hay algunos que deben mucho, y como deben tanto y tienen tanta gente, y capaz que a esos piensan que no les va a pasar. Por ejemplo, el CAMU envió 300 trabajadores al seguro de paro ahora en medio de la pandemia. 300 en medio de la pandemia, de todos los sectores. O sea, médicos y no médicos. Todos los sectores. Yo creo que esa es una medida que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el gobierno en general tendrían que revisar. Bueno, nosotros tenemos instituciones que tienen una población... Claro, pero ahora pensando en lo que vos decías, 50.000 cápitas que no se están pagando porque 50.000 personas que dejaron de estar en el sistema público, uno dice, bueno, y hay 50.000 personas menos que se atienden en el sistema, ¿no? Sí, y va a haber 140.000 No, pero mi pregunta ¿es razonable? Parece razonable que las instituciones, capaz que a las que se va más gente, tengan que necesariamente recortar. Pero lógico, eso es una regla de oro del capitalismo. Así que cuanto menos menos vale el salario, cuando hay más gente buscando trabajo, está claro que el ajuste lo van a tomar sobre los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, iremos a un conflicto de magnitudes durísimas en medio de la pandemia. Entonces, esta mañana aquí, lluviosa, con neblina, en M24, ¿qué estamos diciendo públicamente al aire? No queremos ir a un conflicto. No queremos ir a una situación de enfrentamiento, porque nuestro objetivo es la salud de la población. Pero para eso tenemos que tener trabajo y tenemos que tener salario. Es decir, acá un dirigente sindical de la salud privada, del PIT-CNT, dice con claridad, señores del gobierno, no queremos conflicto.
Para que no haya conflicto hay que conversar. Para que no haya conflicto hay que conversar. Por lo tanto, el ministro por lo menos te tiene que contestar el mensaje. Por lo menos nos tiene que reunir sobre el área sobre la que se va a hacer en materia de salud. Y nos tiene que reunir, por suerte el Ministerio de Trabajo entendió y convoca la negociación salarial para mañana viernes a las 10 de la mañana, comienza un proceso de negociación en donde este elemento está arriba de la mesa. El elemento es arriba de la mesa, el tema del empleo, el principal problema que vivimos los uruguayos en general y los trabajadores de la salud privada en particular, es el tema del trabajo. Porque sin trabajo no hay salario ni tampoco organización sindical. O sea que no hacemos planteos a lo loco, no estamos planteando crear ni uno, ni dos, ni tres Vietnam. Estamos planteando una salida acordada para enfrentar la pandemia. Ahora, es falso, absolutamente de toda falsedad, salir en una cadena de televisión, poner cara dura, difícil, de hombre recio, no convocar a los trabajadores porque más es una movilización, pero decir que a todos los que entren en una institución de salud lo vamos a hisopar. La pregunta es cómo. Mientras vos haces todo ese planteo... Yo me preguntaba cuando escuchaba el dato, lo que decía Mito, ¿cuánta gente se interna por día en las instituciones privadas de salud? Y públicas también. Claro. Deben ser miles. Pero estamos hablando de gente que espera a veces hasta un día para pasar de la emergencia a una cama. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de cumplimiento de brindar los elementos de seguridad sanitaria hoy en día? Porque, por ejemplo, nos llegaba recién un mensaje que nos decían, nosotros pedimos alcohol, en algunos centros pedimos alcohol y nos demora una semana. Pero no tengo duda que eso pueda pasar. Ahora, si le sumamos más a eso. Esa denuncia, quien la hizo, si es trabajador de salud, la tiene que hacer a su sindicato base y su sindicato base lo tiene que hacer a la FUS. Por lo tanto, yo le recomendaría a esos compañeros que hablen con su sindicato de base. Porque acá no hay un gran hermano que está permanentemente vigilando lo que pasa en todos los lugares. Lo que hay que hacer es tener la responsabilidad, la valentía de lo que yo enuncio en radio, hacerlo a través del sindicato de base. Y el sindicato de base tiene la responsabilidad de plantearse a la FUS para que lo plantee así. Ahora, lo del alcohol en gel no es novedad. Nosotros cuando comenzó la pandemia le planteamos, entre otras medidas al gobierno, fijar precios máximos de donde debe fluctuar los productos de la llamada canasta básica sanitaria. Sí, nunca se hizo. Porque lo que pasa es que este gobierno, que algunos creen que tiene aspiración a socialdemócrata, es un gobierno neoliberal y de derecha, que hoy tiene un formidable espacio de comunicación que ha creado una cadena de radio y televisión permanente. Desde el 14 de marzo lo instala en la torre ejecutiva y por lo tanto hacia allí están dirigidas las miradas. Y es quienes son a los uruguayos los que le dan la seguridad de su salud. Y como la gente no se quiere morir, le crea al gobierno. Y está bárbaro que le crea al gobierno. El problema es que el gobierno tiene que explicar cosas que yo no entiendo. Eso de los hisopados, decías vos, lo de los trabajadores vinculados a los cuidados que no van a poder rotar. Y claro, creo que es estigmatizar a un sector de trabajadores. ¿Qué pasa con los cirujanos, por ejemplo? Claro. ¿Qué pasa con los anestesistas, que son además los mejores pagos de todo el sistema? Los que estuvieron guardados en todo el inicio de la pandemia, por aquello de quedate en casa, y resulta que ahora están en la cancha esperando cortar alguno para cobrar el acto médico. Entonces, repito, es estigmatizar a los más pobres, a los trabajadores de salud más desfavorecidos. Y eso a nosotros nos parece que... Tengo una consulta. Sí. ¿Esos trabajadores están afiliados a la FUS? Sí. ¿Sí? Claro. Forman parte del colectivo. No todos. No, pero quiero decir, tienen varios sindicato que les base. corresponde Claro. Sí, claro. Es más, estamos esperando para hablar con la Cámara de Servicios Competentes para que nos digan cómo se van a movilizar. ¿Cómo hacen las emergencias móviles? Porque si la cuestión es el movimiento, una emergencia móvil, ¿qué definición tiene? Esa. Llegar a donde tiene que llegar, los compañeros tienen, por el protocolo, tienen las garantías necesarias para cuidarse ellos y cuidar al paciente. La pregunta es, ¿qué hay que cambiar allí? Por lo tanto, le decimos a ustedes y a la audiencia lo mismo que le mandamos decir por un mensaje de WhatsApp al ministro de Salud Pública el domingo. Reunámonos. O en una conferencia de prensa
que hicimos anteayer en la FUS, que mágicamente luego no salió en ningún lado, porque ese día justo habló la Calle Pou y anunció, quédate en casa, pero la perilla de marcha atrás no la puso más, esto va hacia adelante y no se cierra más nada. Bueno, resulta que nosotros le planteamos, reunámonos, estamos dispuestos a discutir el protocolo que hay y cambiar todo lo que haya que cambiar, porque el combate a una pandemia no es estático. Es más, hasta hace unos días escuchamos a un grupo de científicos que decían que se transmitía por el aire el COVID. Y ahora escuchamos a algunos de esos monstruos de los fármacos, de los laboratorios, planteando que en distintas partes del mundo ya tienen casi la vacuna. ¿Está bien? Sí, o sea que claro, fluctúa permanentemente la información, por lo tanto puede fluctuar el protocolo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Para discutir el protocolo hay que sentarse a hablar, salvo que el protocolo lo imponga el Ministerio de Salud Pública. Yo no creo, a mí me gusta mucho la historia, incluso intenté estudiarla en la propia facultad y no avancé más de 2 años. En los momentos más duros de la vida de los países, las personas que están al frente y que tienen realmente una visión de Estado generan una gran mancomunión con todos los sectores sociales. Y yo, que no provengo del conservadurismo político, sino provengo de la izquierda, y sobre todo tengo una concepción marxista de la historia, sin embargo me pongo siempre como ejemplo a Winston Churchill. En medio de una Inglaterra rodeada de enemigos, donde había que sostenerse como se pudiera, él llamó a la unidad nacional. Bueno, aquí tiene que haber un llamado a la unidad nacional, pero en serio, no de mentira. Por algo el Pincheté le planteó al comienzo de la pandemia al gobierno nacional el llamado a un diálogo nacional por soluciones, y la respuesta fue que no. Bueno, hay miles de ejemplos en la actualidad. O sea, hemos hablado del Fondo Monetario Internacional en estos momentos, llamando a tener soluciones que no parecen ser soluciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O a la propia Angela Merkel en alguna oportunidad, hablando de la necesidad de la presencia del Estado ante estas situaciones. Es que aquí lo que hay que desempolvar es al viejo Keynes, por más que la propia ortodoxia neoliberal lo haya mandado al fondo del cajón con sus recetas que no servían. Aquí el papel del Estado es fundamental para salir de esta crisis. Aquí se necesita más Estado. Y eso es contrario a la concepción del gobierno que ganó. Quiero volver al tema de los acompañantes, porque no me parece menor, porque vos decías, es el sector de los trabajadores más postergados de la salud, probablemente lo sean. La FUS no va a aceptar que por la vía de esta modificación del sistema de trabajo estos trabajadores pierdan salario. Nosotros no vamos a aceptar que ningún trabajador sea ninguneado, estigmatizado y menos aún postergado. O sea, la implementación de esta modificación que plantea el Ministerio de Salud Pública tendrá que ser conversada, tendrá que ser negociada, no podrá ser impuesta. Lo que pasa que imponer de esta manera significaría casi pasar a tomar medidas que plantearía lo que el gobierno del presidente de la República dice, y lo dijo en la televisión argentina, que nunca quiso hacer, no quiso crear un estado policíaco. Bueno, pero tomar estas medidas que vayan en contra del trabajo de la gente significa tomar medidas que vulneran la democracia, porque uno de los derechos de la democracia, y consagrado en la Constitución de la República, es el derecho al trabajo. Entonces, acá nos pongámonos en claro. O convocamos un gran diálogo para ajustar los detalles. Yo no digo empezar de cero, ajustar los detalles en el combate a la pandemia, o tomamos la decisión de pasar por encima de algunos derechos que establece la Constitución de la República. Perfecto. Hagámoslo, pero después no digamos que nadie te avisó. Y después demos un debate. Creo que el Parlamento Nacional tiene que estar dando este debate. Yo escucho a algunos políticos con algunos discursos de todos los partidos y me asombro. Están viviendo en un planeta desconocido. A ver, toda una polémica. Yo no quiero ser comentarista
parlamentario, para escuchar toda la polémica que se está armando, porque el fiscal de corte, que recusa a otra fiscal, porque dice que tuvo, y lo que dicen algunos parlamentarios, ¿no? De Cabildo Abierto, por ejemplo, que el gran problema que tiene el fiscal de corte es que en algún momento fue afiliado a la Unión de Juventudes Comunistas. Bueno, eso pinta de cuerpo entero, y yo creo que un presidente de la República, cuando se le pregunta el tema, diga, cuando el gobierno tenga que hablar, hablará. Yo creo que es un mensaje que está bien para internar su coalición, pero está mal para el conjunto de los uruguayos. El problema es que el conjunto de los uruguayos, le demuestra en las encuestas, hoy está convencido que el que le va a salvar la vida y evitar la pandemia es el presidente de la República. Por eso tiene el 62% de aprobación en su gobierno. Bueno, nosotros creemos que no, que es el conjunto de la sociedad con su máximo esfuerzo. Y por eso, y vuelvo a Churchill, hay que llamar a una gran política de unidad nacional en estos momentos. Estaba pensando que también esto genera, imagino, un debate interno en el movimiento sindical. En el medio de una pandemia, plantear la posibilidad de un conflicto debe ser para los trabajadores y para los dirigentes sindicales un asunto difícil de definir, ¿no? Porque puede ser observado por la ciudadanía como una cosa fuera de la lógica. Es decir, en el medio de esta situación no podemos darnos el lujo de tener un enfrentamiento entre trabajadores y el gobierno o las propias empresas cuando lo que está en juego es la salud de la gente. Imagino que ahí en ese sentido debe haber una tensión a la hora de tomar decisiones. Está claro que son horas difíciles y está claro que justamente nosotros estamos hablando de que no queremos ir a ningún conflicto, que queremos seguir dedicándonos como nos dedicamos a la atención de la población. Ahora, no podemos tampoco ser rehenes de esta cuestión. No podemos ser rehenes de esta cuestión. Por lo tanto, es un escenario muy difícil en el cual estamos parados. Tal vez el más difícil desde que nos tocó asumir las responsabilidades sindicales que hemos asumido. Uh-huh. Lo digo con toda claridad. ¿Más difícil que cuando se caían las instituciones como mosca? Más difícil, Gabriel, que aquellos momentos. Más difícil es porque lo que va a venir es más difícil, porque las instituciones se van a quedar como moscas igual. Por esto que estamos hablando de la pérdida de afiliados y la pérdida de valor de las cápitas. Uh-huh. Y se van a perder puestos de trabajo. Y vamos a tener que ir al plan B del 4 de abril del año 2001, que con este gobierno no sé si lo logramos. Estoy diciendo que con el gobierno de Valle eso lo acordamos. No sé si con el gobierno de la calle Pou lo vamos a poder lograr, poner en práctica. Por lo menos la posición que tiene su Ministerio de Salud Pública no es la que tuvo el de Fernández Amelio en aquel momento. Uh-huh. El otro día me encontré con Eduardo Sainz, en un programa de televisión, y recordábamos ese momento. Y el permanente diálogo. Ahí había diálogo. Permanente. Más allá de la crisis había diálogo. Pero diálogo. También tuvimos diálogo permanente con los gobiernos del Frente Amplio, con las cosas que le dijimos. Hay que recordar, sí. Las cosas que le dijimos al Frente Amplio. Hacíamos movilización en la puerta del ministerio y ya no era para reafirmar que estábamos. No, le decíamos al gobierno, ustedes quieren cambiar, tienen que avanzar, acá están sus aliados. Estamos hablando de otro momento. Entonces, acá en ningún momento nosotros fuimos un palo en la rueda a la política de salud que se implementó en el combate a la pandemia. Son decisiones del gobierno, las buenas y las malas. Y tiene la visión de seguir por ese camino, que lo haga. Ahora, que nos quieran convencer a nosotros de que la cuestión es confinar poco menos los trabajadores de la servicio acompañante, pero liberar el turismo termal, nosotros entendemos que es un error importante de orientación, de conducción y de definiciones de política. Uh-huh. Salvo que, como dijo la ministra de Economía, cuando dijo si los números no cierran, hay políticas sociales que se van a recortar, salvo que algunos piensen que los números deben cerrar sin importar dónde queda la gente. Nosotros decimos, cerrar un presupuesto, que te den los números, que te den las cuentas, sin la gente, es una papa. El problema es que tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Uh-huh. Y por lo tanto, esto es parte de lo que hoy estamos viendo también en el marco de la política y estas medidas que se están tomando en esta nueva fase de la pandemia. Va a haber diálogo con el Ministerio de Trabajo. Se citó, como decías vos, finalmente el Ministerio de Trabajo al menos citó para iniciar la ronda de negociaciones. ¿Con qué concepto va la FUS a negociar? Vos decías, el trabajo primero,
porque sin trabajo no hay salario y no hay organización sindical. Pero imagino que además del trabajo se irá con alguna cuestión básica, por ejemplo, de no perder masa salarial. Exacto. Menos no perder, no estoy hablando de aumentar. Exacto. Lo nuestro es un planteo realista, probable y posible. Acá no estamos jugando a ninguna aventura. Nuestra concepción política y sindical nunca fue de las aventuras. Las aventuras solo terminan siendo pagadas con... Yo recuerdo la discusión en aquellos años del 2002, quienes planteaban tiremos abajo a Valle. Bueno, nosotros dijimos, imitando el ejemplo argentino con De la Rúa, nosotros éramos los que decíamos que no, porque las aventuras se pagan con sangre del pueblo en la calle. Bien, entonces nosotros decimos aquí ir a un convenio colectivo de 1 año de duración, como lo planteó el gobierno para todos los demás grupos de actividad, incluido la salud privada, en donde el objetivo final sea que el salario empate la inflación al final de ese año. Y que mientras tanto se sostengan en ese año las cápitas de las instituciones y la afiliación de la gente, para que no se arme ese cuello de botella en ACE, se mantenga en ese año y durante ese año discutamos qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar, y además esperemos el comportamiento de la economía. El gobierno dice que la economía se va a comportar como una B corta. Caerá de golpe, ya cayó, pega en el piso y vuelve a subir. Bueno, nosotros nos manejamos con las reglas que plantea el gobierno y la visión que plantea el gobierno. Ni siquiera la cuestionamos, la esperamos. Después, cuando crezca la economía, tenemos que ver cómo el crecimiento de esa economía se reparte entre la gente. Claro. Porque la cuestión sigue siendo lo mismo que le discutíamos al Frente Amplio, la distribución de la riqueza. Pero no me puedo olvidar que con los gobiernos del Frente Amplio en la salud privada tuvimos 15 años consecutivos de crecimiento salarial. Y hoy el planteo de esta decisión del Poder Ejecutivo claramente en la negociación colectiva es pérdida salarial. El planteo que se ha hecho a los demás sectores de actividad es de pérdida salarial, porque el correctivo final no corrige. No, claro. El correctivo final lo compone el 100% del IPC menos el 3% que te dan de adelanto en enero del 2021, me quedó grabado el 2001, del 2021, menos la caída del PBI, claro, tanto en 3, entonces, por lo tanto no hay corrección del salario, hay pérdida salarial, que luego será recompensado, restituido en el 2022. Ahora, yo firmé eso, yo lo firmé, porque tengo claro que la mayoría de los sectores de actividad no tienen hoy la posibilidad de tener algo mejor que eso. ¿Está bien? Sí. Pero a su vez, en la salud privada, donde hay algo más, lo que nosotros estamos diciendo, que nuestro objetivo es no perder salario al final de ese convenio 1 año. Y discutiremos condiciones laborales en el marco de una comisión que trabaja durante ese año de... ¿Qué pasa con algunos de los beneficios que la FUSA había obtenido en negociaciones anteriores? Por ejemplo, había un 3,5%, creo, para los cursos de actualización y que los trabajadores hacían. Nosotros acordamos en el 2015 cursos de capacitación de los trabajadores de la salud online y a cambio de ello una partida salarial variables en función de que el trabajador haya hecho o no haya hecho el curso, si será variable, claro, que es el 3,5% del total de su masa salarial generada en el año, exceptuando salario ocasional y aguinaldo. Bien. Y en el convenio pasado, 2018, le pusimos un tope hasta 50.000 pesos, porque después nos dimos cuenta que los gerentes pillos y algunos hacían cursos de médicos estancieros pillos hacían los cursos y cobraban una tajada brutal. Lo topemos en 50.000. Bien. Lo que nosotros decimos ahora es que eso existe y por lo tanto nos tiene que pagar esa partida. Y como por ahí hay un trum de que no la quieren pagar, nosotros por lo tanto le recordamos al gobierno que firmó con el PIT-CNT por ese año que los beneficios, además del convenio salarial pelado, se mantienen. No cae la ultraactividad, que es el planteo que hicieron también antes de llegar al gobierno, el actual gobierno, ¿verdad? Seguir las reglas de la OIT y por lo tanto acercar la ultraactividad. Bien, si el gobierno, porque esto está firmado con el Ministerio de Salud Pública, si el gobierno... Esto incluye todo el 20. Todo el 20.
Esto incluye para siempre, porque claro, bueno, el claro, convenio dice a partir del 2019 claro. se cumplirán de acuerdo. O sea que no tiene No finalización. tiene financiación. Por lo tanto, si el No, gobierno... pero uno podría interpretar que una vez que cae ese convenio, Claro. cae ese beneficio, pero no. No, eso sería hacer caer la autoridad. Estaría el Poder Ejecutivo a través del gobierno. A mí me enseñó que el gobierno es uno solo, ¿no? Es todos los ministerios. Sí, el claro. gobierno es uno solo. Entonces, el gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Salud Pública, estaría haciendo caer la ultraactividad y por lo tanto violando un convenio y por lo tanto violando el propio acuerdo marco del Consejo Superior de Salarios que firmó, en este caso, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo con el PIT-CNT. Así de concreto es la cosa. ¿Quiénes son? Porque vos decías que hay rumores de que no se quiere pagar. Las empresas. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud Pública. Ah. Porque... No, digo, pero imagino que a pedido de las empresas. No. Las empresas en esto no juegan. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo se paga eso? Eso se paga con una meta que se creó, la meta 5 Claro. de capacitación. Por lo tanto, el dinero viene del Fondo Nacional de Salud, el que aportamos todos los uruguayos. Claro. Esa es la cuestión. Por lo tanto, acá hay decisiones políticas que se tienen que tomar. De vuelta volvemos a las cuestiones del principio. ¿Cuáles son las decisiones políticas que se van a tomar? A caballo del coronavirus, ¿se va a imponer una política de ajuste social con pérdidas salariales y de nivel de vida de los grandes sectores populares? Parece que sí. Nosotros no teníamos ninguna duda de esto antes de noviembre, ¿eh? Para nosotros había 2 países en disputa. Pero bueno, la gente resolvió, listo, eso se terminó. Sí. No está en discusión. El gobierno que hay es el gobierno que hay. Ahora, parecería, por lo que hemos hablado en esta mañana, que en realidad lo que sale ahora a luz es claramente una política que intenta un ajuste social sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo. Claro. Hay un tema que digamos, es tan viejo como el tiempo. Lo hemos conversado contigo en gobiernos del Partido Colorado, en gobiernos del Partido Nacional, en gobiernos del Frente Amplio, y lo estamos discutiendo ahora. Pero da la impresión de que ahora hay como un avance mucho más notorio. ¿A qué me refiero? El estar de un lado del otro y del otro del mostrador ha sido en materia de salud una práctica muy habitual. Muy habitual. Gerentes, dueños, participantes de cooperativas o de mutualistas que a su vez trabajan en el sector público, contratan de manera cruzada o que tienen cargos de decisión en la administración que hace que sus instituciones en algún momento se vean beneficiadas. En fin, eso es histórico. Se había hecho un esfuerzo por intentar resolver, no se resolvió digamos del 100%, eso está claro. Pero en estos 4 meses hemos visto cómo han cruzado definitivamente al lado público actores centrales del sistema privado. Hemos visto cómo inmediatamente se vieron decisiones que se tomaron que iban en consonancia a esta situación, es decir, se tomaban decisiones que lo que hacían era beneficiar a una institución determinada que, o casualidad, era la institución de la cual participaba ese jerarca hacía 3 días atrás. Y en el interior se está viendo también cómo dirigentes de empresas privadas pasan al sector público. Y bueno, y se empieza a generar toda una situación muy rara. Ustedes imagino que esto lo están viendo con mucha claridad. Sí, creo que hay una divisa que algunos levantaron. Por la patria y por las dudas. Esa es la divisa que algunos tienen. Y esa es la divisa que los lleva a pasarse rápidamente con los objetivos que tú dijiste, que son objetivos claramente salariales. Siempre nosotros decimos que como en la vida misma, no todos son malos ni todos son buenos. Por lo tanto, hay instituciones que hacen las cosas bien y hay instituciones que no. Pero claramente sí, el resultado de los balances de las instituciones siempre estuvo vinculado a los temas de poder y a quien está en el gobierno. Eso fue así. Hubo mutualistas en el pasado que tenían directamente ministros de salud pública que
eran dueños de servicios enteros en algunas instituciones. Claro. Lo fue, por ejemplo, Raúl Busto en su época con Médica Uruguaya, por ejemplo. Es decir, el poder siempre estuvo asociado a un sector que, no nos olvidemos, el sector de la salud privada maneja 2.000 millones de dólares al año. Entonces, es una torta inmensa el que come mucha gente y con el cual también se pagan. Toda, ¿no? ¿O Solo el sector privado. Solo el sector privado. Por lo tanto, también hay gente que pone mucha plata en las campañas electorales en distintas en distintas canastas, ¿no? Y por lo tanto después va y golpea la puerta y la reclama. Y hoy, con esa lógica, varios están reclamando a quienes hoy gobiernan que pusieron plata para esa campaña. Por eso digo, por la patria y por las dudas. Porque, por ejemplo, la decisión del gobierno de poner a Cipriani en su momento ahora ya no se cuestiona más, porque se cuestionó en el momento. Era una situación cuestionable, un hombre que venía directamente del sector privado, que tenía intereses en el sector privado y que, bueno, se pasaba rápidamente al sector público y uno no sabía muy bien qué iba a pasar. Bueno, después vimos lo que pasó. Sí, a ver, por eso digo, no todos son iguales, hay buenos y malos, y a mí en particular me cuesta a veces referirme, por eso trato de no personalizar las discusiones. Yo, en el caso de Leonardo Cipriani, tengo el mejor de los conceptos, lo conozco, lo conozco como médico, ha sido médico mío, y conozco cómo se ha manejado. Por supuesto, después que uno está en determinados cargos públicos, las presiones en cada uno de los lugares lo llevan. Ahora, insisto, el tema no es tema de nombres, es el tema en el lugar que estás y cómo te moves. Para mí el principal de los problemas que hoy tenemos es que no hay una definición de agrupar a todos los actores de la salud. Es decir, yo acabo de hablar, desde las 6 de la mañana me levanté. Entonces, desde esa mañana estoy molestando a gente por teléfono y preguntándoles qué opinan de esto, qué opinan de lo otro. Es decir, a mí lo que me preocupa es que... La falta de diálogo. Claro, porque el ministro llama a algunos y les dice, che, tal cosa, che, tal otra. Pero no sienta a todas las partes de una misma mesa a decir, miren, señores, esta es nuestra visión. Me parece temerario decir, como dijo el ministro también, nos va a costar 45 días sacudirnos de estos brotes. ¿Por qué 45 días? ¿Cuál es esa afirmación científica tan grande? Yo creo que ni Luis Pasteur hubiera hecho una afirmación de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, también la tentación de los medios de cámaras que aparecen de golpe a gente que antes no tenía determinada relevancia, lo marea. Había un tango que hablaba de cómo te mareaban las luces al centro, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso también es aplicable. Pero, insisto, no quiero dejarme ganar, porque yo lo voy a decir con toda claridad, es verdad que tengo una sana indignación. Porque es sana. Es sana. Para mí, como soy un dirigente sindical, todo lo que atenta contra los trabajadores, todo lo que estigmatiza, y sobre todo los trabajadores más desfavorecidos, me generó una indignación. Y es sana porque mi objetivo es defender sus intereses. Por lo tanto, es sana mi indignación con respecto a que trate de estigmatizar a trabajadores de salud como culpables de estos brotes, y que además, sobre todo, a los menos favorecidos, a los que ganan menos, a los que son realmente sumergidos. Porque si vos tenés un jornal asegurado de 21.000 pesos, estás por debajo del salario sumergido, que el último Consejo Superior de Salario se financió de 22.500 y algo. Por lo tanto, ir contra esos trabajadores parece como mucho, ¿no? Parece como mucho. Y repito, porque la modalidad en el sector, en función de los bajos salarios de algunos y de los altísimos salarios de otros, apunta a la modalidad del multiempleo. Claro. Por lo tanto, si la decisión es evitar la movilidad de una institución para otra de trabajadores de salud, ¿cómo se hace con los demás? Y repito, ¿en dónde se los lleva? ¿En ómnibus que están atestados? Bueno, entonces, aquí hay decisiones que se han tomado cuando el viento soplaba a favor. Pero también lo anunciamos los trabajadores, en abril y en mayo. Viene junio, viene julio y viene agosto. Entonces, resulta que llegó el invierno.
Le llegó para Napoleón cuando hizo la campaña en Rusia. Le llegó para Hitler cuando hizo la campaña en Rusia. Bueno, aquí también nos llegó en invierno. Y por lo tanto estaba claro que en el invierno íbamos a tener otro panorama distinto a aquellas benignas temperaturas que teníamos en un abril que parecía un enero. Sí, sí. Bien, bueno, entonces hoy el tiempo también pasa la factura. ¿Cómo está funcionando el diálogo entre los trabajadores del sector público por esto que decíamos, ¿no? Una especie de derrame que ya se está dando y que probablemente se siga dando de usuarios de un sistema al otro. No parece haber alternativas demasiado buenas en materia de crecimiento de la inversión para el sector público, y eso puede generar problemas, inclusive problemas de infraestructura humana, si se quiere, ¿no? Nosotros tenemos una posición común con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, un trabajo permanente. Acabo de hablar con el presidente de la Federación de Salud Pública cuando venía para acá, y la preocupación es la misma, y la falta de información es la misma. Por lo tanto, y yo sé, hablamos de alguien, yo también sé que el relacionamiento permanente del director de ACE con los trabajadores de salud pública es permanente. Allí sí hay... Ahí sí. Es decir, cuando hablamos de la figura de hoy del doctor Leonardo Cipriani, estamos hablando de una persona que diálogo, lo conozco de mucho tiempo, tiene una profunda vocación de diálogo, y por lo tanto sabemos que ahí hay diálogo. Bueno, que el ministro se contagie un poquito de ese espíritu. Jorge. Sí. Antes de despedirlo, iniciaron una campaña el lunes la lanzaron, y tiene que ver con una recolección de firmas a través de una plataforma digital para respaldar la negociación. Sí, es una plataforma digital en change.org que se llama Tuvimos tu aplauso, ahora necesitamos tu firma, jugando con esa idea de los aplausos que algunos se le brindaban a los trabajadores de la salud, que esto era más en el exterior que acá, pero bueno, bien. Donde lo que hacemos es levantar la plataforma entera, toda la plataforma de la FUS, y que estas firmas además sirvan como respaldo a esa plataforma. Tiene un valor simbólico y no simbólico. Es decir, esto es un referéndum, es un coso. No es nada. Esto es demostrar que hay un apoyo real de la población por aquello que decíamos, cómo hacemos para que la gente no se confunda y nos vea cuando hablamos de un conflicto como enemigos de su salud, claro, y no como los que las cuidan. Bueno, esto también es para eso. Esto también sirve para que firmen todos, los trabajadores, los familiares de los trabajadores. Ustedes le voy a pedir la firma ahora cuando los usuarios, termine el programa. Nosotros que somos usuarios. Claro, es eso, es estrechar los vínculos, entrelazar los vínculos entre los usuarios y entre los trabajadores. Eso es nuestro objetivo, siempre lo fue, pero además a nosotros nos guía una máxima que aprendimos del Pepe de Lía. Un conflicto para que triunfe, o una medida, o un reclamo de los trabajadores para que triunfe, tiene que ser primero justo, segundo sentido por los trabajadores del gremio, y tercero apoyado por la población. Claro. Si no tiene la simpatía de la población, está condenado a morir. Por lo tanto, jamás tomaríamos una medida que fuera en contra de la población, y mucho menos aislado de la misma, ni con actitud de soberbia. Al contrario, esa campaña va en esta dirección. Tuvimos tu aplauso, ahora necesitamos tu firma. Es digamos, de alguna manera lo que distingue esta campaña que está realizando la FUS. Jorge, gracias por habernos acompañado. No, al contrario. Un gusto como siempre, y bueno, seguimos conversando. El gusto es mío, muchísimas gracias por la posibilidad. No es tan común que se brinde un espacio tan amplio, más en estos momentos. Así que bueno, el agradecido soy yo, y conversaremos cuando a ustedes les parezca.